buenas en uno de los últimos vídeos ya del año, que no sé cuántos serán, pero este quería hacerlo hace tiempo porque es que uno va a ir con dos temas. El primero va a ser la ley del libro por explicar muchas cosas y la segunda va a ser la parte de reediciones, reimpresiones, porque yo creo que no somos capaces todavía en España de entender cuándo estamos haciendo una reimpresión, cuándo estamos haciendo una reedición, ni cuándo estamos haciendo algo. Y cuando digo no nos enteramos en España, me refiero ya a la gente en general que suele... no voy a decir yo aquí todo, pero bueno, a ver, la cosa es, vosotros sabéis que los cómics funcionan por la ley del libro. Esto es una curiosidad que muy poquitos suelen tener en cuenta, pero hay que tenerla en cuenta porque la ley del libro es chunga. En todos los países normalmente hay una ley del libro que suele ser la que rige ventas, precios y ciertas cosas. Para que entendáis un poco, la gracia de la ley del libro española es que es muy protectora. Y cuando digo muy protectora, os lo digo en serio. Primero por los precios. Hoy solemos hablar mucho del precio, ¿vale? El precio de un cómic básicamente funciona como el precio de un libro, para que entendáis. De manera que funcionan con ellos. El libro en sí, estos vamos a ir con papeles porque es que no lo voy a poner esto porque va a ser muy raro, pero para que entendáis, la legislación modificada es del 2007, el 22 de junio de 2007. ¿De acuerdo? Un detalle importante es, para que lo entendáis, dentro del régimen jurídico, promoción, etcétera. Pero el jurídico, número internacional de libros y publicaciones seriadas, etcétera. Precio fijo, exclusiones al precio fijo y excepciones. Para que entendáis, el precio fijo, el editor tiene que informar del precio fijo cuando edita el libro, para obtener el ISBN, etcétera, etcétera. Solo se puede hacer un descuento del 5%, o sea, se tiene que vender como muy poco al 95%, a no ser que esté descatalogado o tenga una alusión especial. Voy a irme fuera de estas exposiciones generales para presentar todo esto. Cosillas, promoción de la lectura, que es lo típico de los autores y la industria del libro, ¿de acuerdo? Regímenes jurídicos. Nos regimos por el ISBN, que es lo que pone, ¿vale? El precio fijo. Toda persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor final de los libros que se editen, importen o reimporten. Todo ello con independencia del lugar en el que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la transacción. Para que lo entendamos, cuando tú traes unos cómics americanos, ellos tienen su precio en Estados Unidos. Tú tienes que establecer un precio con el que informas aquí en España. Tú eres el que importa, reimporta. Pero si tú editas el libro, o sea, tú lo estás montando, traduciendo, etcétera, etcétera, tienes que marcar el precio. Lo que significa que es una editorial marca ese precio, los libreros están jorobados, porque la distribuidora tampoco puede hacer más cosa que las distribuciones y los precios de distribución. El librero pone el precio fijo para distribución, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos con el fin de garantizar una adecuada información. El editor o importador quedará asimismo obligado a indicar en los libros por el editados o importados el precio fijo, que es una de las grandes cosas que no hacen muchas editoriales de cómic. ¿Por qué? Porque se supone que la librería pone la pegatinita típica, que algunas cuesta quitar un huevo, otras no. Ahí viene otro detalle. En el caso de la importación, el precio será el fijado por el primer importador y deberá ser respetado por los posteriores, salvo en los supuestos previstos en el artículo siguiente. Si yo soy el que importa libros, la empresa, etcétera, pongo el precio, igual que los editores. El precio de venta al público podrá oscilar entre el 95% y el 100% del precio fijo. Ese es el punto. Ya hemos pasado de los precios de editores de todo esto al venta al público. 95 y 100. Ahí está la gran coña. Solo os pueden hacer un 5% de descuento en vuestra librería. Cuando el libro se ponga a disposición del público formando una unidad conjuntamente con discos tal y cual, se establece igual un precio. El editor podrá establecer un precio fijo distinto para la venta de colecciones completas, inferior al resultante de la suma de cada uno de los títulos que componen dicha colección. Hay unas famosas quejas, por ejemplo, que teníamos con ECC, que los cabritos de ellos juntaban, sacaban una caja y te rebajaban precio por el 5%. Es que pueden hacerlo, porque es un conjunto. Eso es también una de estas cosas. Eso. En los casos de venta a plazo o a crédito se podrán establecer precios diferentes de acuerdo con el respectivo sistema de venta. Lo mismo, por plazos. El librero o cualquier otro operador económico, incluidos los mayoristas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, cuando realice transacciones al detalle está obligado a respetar el precio fijado por el editor. Obligado por ley, no puede cambiarlo. Los centros comerciales que se dedican a la venta al por menor no podrán utilizar los libros como regla comercial para la venta de productos de naturaleza distinta. O sea, tú no puedes poner vendo, yo que sé, el Batmobile de Todd McFarlane y te regalo un TVO. No puedes utilizarlo. ¿De acuerdo? Tienes esto. Exclusiones. Libros de biblioteca, de bibliófilo. Entendiendo por los portales editados en número limitado para un público restringido, numerados correlativamente y de alta calidad
formal. De hecho, ahí tienes muchos libreros, podrían, si querían hacer ahí el pie, meter el pie en la ley y vender los límites de SD más baratos cuando se los quisieran quitar. Pero vamos, eso ya difícil porque son carísimos. Vale, los libros artísticos, entendiendo en portales editados total o parcialmente mediante métodos de artesanía para la reproducción de obras artísticas. Vale, libros, seguimos, libros antiguos o ediciones agotadas. Ahí estamos, ediciones agotadas. Libros usados, las suscripciones en fase de prepublicación. Tú puedes vender tu prepublicación un poco más barata que luego el libro, el precio que pones. De ahí viene que, por ejemplo, editoriales como Grafito están haciendo preventas un poco más baratas por debajo de ese 5%. De ahí viene. Ejemplos de ediciones especiales, entidades de distribución, bla, 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 libros de texto, libros descatalogados. Aquí es donde viene importante. Los libros descatalogados. Se entiende que un libro ha sido descatalogado por el editor cuando no aparezca en su último catálogo o lo comunique por escrito a sus canales de distribución y venta y a la Agencia Española del ISBN o las agencias autonómicas del ISBN correspondientes. Ellos dan de baja, descatalogan su obra, la sacan de su catálogo o avisan que la van a sacar y entonces se convierte en descatalogada. Aquí el precio es libre, de repente. La oferta de exposición de estos libros deberá realizarse separada y suficientemente indicada de la de los libros sujetos a precio fijo. Quiero decir, están descatalogados y se tendrían que estar en las tiendas y en las librerías separados. Claro, tampoco sabemos muy bien. Suelen mandar listas de cómics de lo descatalogan y los separa mucha gente, lo ponen descatalogados, lo rebajan un 20 o un 30% porque se puede. A ver, el libro detallista podrá aplicar precios inferiores al de venta al público a los libros editados o importados transcurridos 2 años desde la última edición, siempre que hayan sido ofertados por los mismos durante un periodo mínimo de 6 meses. Si tú tienes un TVO que hace 2 años acabó esa edición, no se ha vuelto a imprimir, ni a editar, ni a hacer nada, y pasan 6 meses, lo has tenido a la venta, y no lo has vendido, y no está descatalogado, puedes rebajarlo. Pero esto se sabe muy poco, por ejemplo. De esto se aprovecha alguna vez la gente para ponerlos en rebajas, los outlets que se llama, pero bueno, eso también ocurre con mucho. Y los tengo ahora mismo está sacando cosas de Omnipress, de argentinos que son importados con precios rebajados por eso, o con los americanos, todo este tipo de cosas. También la oferta de exposición de estos libros deberá realizarse separada y suficientemente indicada de la de los otros libros sujetos a precio fijo. ¿Vale? Excepciones al precio fijo, sin perjuicio establecido, etcétera. En el día del libro y ferias del libro, cuando el consumidor final sean bibliotecas, archivos, museos, centros escolares, etcétera. Mediante acuerdo entre editores, distribuidores y libreros podrá establecerse una oferta anual de precios para fondos específicos, periodos concretos y delimitados. Luego ya viene la ley del libro, las bibliotecas, el sistema de bibliotecas, cooperación, bla, 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 regímenes sancionadores. Bueno, las faltas. La falta de indicación del precio de venta en cada edición, la oferta o venta de un ejemplar de un libro al público a un precio distinto al fijado de acuerdo con lo supuesto y la obstrucción de la función inspectora. Esos son infracciones leves y graves, etcétera, etcétera. Pero vamos. Observatorios, acceso a la lectura, etcétera. Esto ya son disposiciones anuales básicas, transitorias. Deciros que esto es básicamente la ley del libro, lo que se estableció y por la que se rige. Ahora voy a deciros un cachondeo. La primera ley del libro española se estableció el 20 de octubre de 1971, que se llamaba el Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico, que no es una ley del libro propiamente dicho. La primera ley del libro es el de aquí viene la protección de la ley del libro es del 75, la primera. Hubo un decreto anterior en el 72, que oficialmente debería ser el decreto ley, sería la primera ley. Esto es la lista de leyes, ¿vale? Todas estas, voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 disposiciones, leyes europeas, reales decretos, directivas, etcétera, para legislación de los libros y también de los cómics. Lo que os he dicho básicamente, las de precio general y todo esto es porque así se rige el libro, que así se rige también el cómic. Quiero decir, cuando hablamos de cómic estamos hablando de que no podemos subir esos precios, no podemos moverlo así porque es por ley. De hecho, por esto la ley del libro, de hecho, creo que la ley del libro, por ejemplo, en México, variaba también en tiempos y en cadencias para descatalogar, etcétera. Esto, para que lo entendáis un poco, viene a colación porque cuando hablábamos de descatalogados y de cuando van a descatalogar cambiarán los precios, no van a cambiar los precios de los descatalogados en función de la editorial, porque la editorial, una de dos descataloga, ¿de acuerdo? Lo saca de su catálogo. Está obligado, tiene un tiempo para deshacerse de ellos, a partir de ahí tienen que ser destruidos
oficialmente por ley tú has perdido la licencia, los contratos establecen que no puedes poseer ese material. Quiere decir, ECC, todo material de DC que tenga ECC en sus almacenes de distribución de editorial, esos, pasado el plazo, la cadencia en la que ha perdido la licencia, tendría que destruirlos. O, la típica pérdida que se dice, pues se los llevas a la librería y los tienes en el almacén de la librería. ¿Qué ocurre? En la librería, como tiene otro régimen, no es distribuidora editorial, podría mantenerlos. Pero eso es otro tema. ¿Qué ocurre con esos cómics? Como ya os he dicho, quedan a precio libre. De hecho, podrían guardarse todos los que tienen o los que no han vendido y luego ponerlos al doble de precio en internet y sería legal. ¿Vale? Por eso os aviso del tema de los distribuidores. El tema de ECC es un poco peleagudo porque ellos mismos pueden hacer perrerías. Y ECC tiene ahora mismo líos económicos, que ya lo hemos comentado unas cuantas veces. En el pasado declararon casi 1 millón de euros de pérdidas, lo que significa que pueden hacer de todo. Ha habido alguna pelea con libreros y con asociaciones de libreros por distribución, venta, etcétera, porque CC está en un punto en el que está forzado económicamente a sacar unos beneficios y menos gasto. Por eso digo, por ejemplo, que cuando aparece el tema del crowdfunding, el crowdfunding nosotros lo pagamos todos los que participan en los crowdfunding, en el que fuera, de los que han sacado, y el dinero ya lo tenían. Teóricamente, en cuanto acabó el crowdfunding, ahí tiraron el dinero a la imprenta y se imprimieron justamente todos los del crowdfunding y supuestamente una tirada de la misma serie. Los crowdfunding se encuadernan, se cierran, van para adelante, y los demás, que son los de librería, se encuadernan y saldrían. Por tiempo no sé si sabe si les va a dar tiempo a sacar series completas de esas, pero deberían tenerlas. Por lo menos deberían, la pasta que les entró, si no se fumaron en otra cosa, deberían tenerla para hacer eso, porque el crowdfunding a través de, como va a través de, no va a través de CC oficialmente, sino que es a través de la plataforma de crowdfunding que tienen de Astronave, no, perdón, de Spaceman, etc, etc, va por ese lío. Debería seguir llegando siempre el crowdfunding. Pero veis lo que os he dicho de los precios de la ley del libro, la distribución y el descatalogamiento. Por eso, que alguien me tachaba de fatalista, pues por eso si descatalogan, ahí estamos, como siempre. Si compráis en vuestras librerías a precio actual, os salváis de especuladores, pero mañana quien te dice que no puede CC saldar y tirar todo ese precio a Velostock para quitarse ese material. Pues podría, en bloque. Pero ya os digo que además sean materiales incompletos, lo que tengan. Eso es una auténtica putada. Pero bueno, fuera de eso, la otra cosa que quería comentar, que ahora vamos con siguiente, es, porque esto lo he hablado unas cuantas veces, pero siempre se me queda un poquito en el tintero el tema, que es el tema del precio de los libros. Como básicamente, para que entendáis un poquito, un porcentaje que se hace suele ser así. No sé si lo veréis. ¿De acuerdo? Porque no he puesto esto, no lo he preparado, pero aproximadamente el 25% se lo lleva la distribuidora del precio de portada. Los autores de un 9 a un 12 ponen aquí. Algunas editoriales distribuidoras, algunas editoriales, perdón, andan hasta el 20, reduciendo su pasta. Los traductores suelen llevarse sobre un 4%, el 30% pertenece a la librería, más o menos normalmente suele ser entre un 20 y un 30 y con 30. Eso es alto, ¿eh? O sea, 35 pueden llegar algunos, más, pero esos descuentos que hacen son muy raros. Lo normal, ya os digo, de ronda del 20 al 30. Un 32 aproximadamente cae para la editorial, ya he dicho el 25 de distribuido. A ver, librería sobre un 30, así un poco exagerado, pues lo ponemos. Esto es uno de tantos. Voy a leer varios porcentajes porque siempre hay opiniones distintas si queremos decirlo así. Librería un 30, editorial un 32 aproximadamente, distribuidora un 25, los traductores un 4, los autores pongamos de un 9 a un 12. Más o menos el precio ese es el general que nos cuesta. Ahora vamos un poco. Para que entendáis, el precio a la hora de editar ese libro, para crearlo, aparte de todo esto, tienes. Una vez hecho, se está hablando del sueldo de adelanto de los autores, que suele hacerse pues un porcentaje de la venta, ¿de acuerdo? Tu tirada son 1000 libros, pongámoslo así. Y esos 1000 libros de salida, ellos te dan un porcentaje de ese precio que es lo que cobras. Pues, ¿qué ocurre? Pues que 1000 libros, 15 euros pongamos, son 15.000 euros, pues te está pagando 1500 por tu trabajo. Eso es lo que te están dando. Básicamente de adelanto que te pueden dar por tu cómic hecho y tardado meses y meses y meses. O sea, un sueldo de un mes, más o menos. Y pues has tardado un año en hacerlo. Por eso la gente mantenerse en eso es muy difícil. Pero es que el precio del libro engloba, para que entendáis, uniformes de lectura, correcciones ortotipográficas y de estilos, maquetaciones, diseños, etcétera, etcétera. Traducciones en caso de que hablemos de... estarían incluidos, importados, la distribución y lo que es el marketing que cada editorial haga. Ya sabéis que aquí en España marketing pocas editoriales hacen, pero sí que hay un poquito
esto sí que tengo que decirlo, hay un poquito de movimiento. Planeta, por ejemplo, Planeta Comics, que siempre os digo que es de las más grandes, y Panini sí que se lanzan a hacer publicidad en medios. Hablamos de banners, internet sobre todo, redes sociales y lo más importante, por ejemplo, que tienen algunos puntos, Planeta Comics es asidua, por ejemplo, en las plataformas de podcast, en los podcast frikis, meter publicidad, promos, anuncios, ese diría. Ahora bien, el precio del libro, físicamente hablando, el 54% del precio del libro es el papel, solo el papel, lo que es la impresión, el papel, etcétera. El 15%, más o menos, te los digo con unos datos más o menos sacados de internet, el 15% aproximadamente es la encuadernación. O sea, estamos hablando de que si se queda como el 60, el 70% del precio de coste del cómic es el papel y las tapas. En libros varía, porque el interior no es en color. O sea, por ejemplo, aquí subiría bastante más, por ejemplo, el papel en ese caso. La impresión sube un 20%, más o menos, ese precio. ¿Vale? Luego, vamos, a que los diseños, todo lo que es ordenador, maquetación, suele ser un 6% del precio. Y un 5% lo que es la edición, correcciones, traducciones, etcétera. Estamos hablando de que del 100% del precio del libro, o sea, si el libro, pongamos que le meten un descuento del 30% para librerías, más 25% para librerías, más 25% de distribuidora, 50%. Del 50% que queda, digamos que la editorial le da 10 al autor. Hablamos de cómics españoles, ¿vale? Por ejemplo, el 40%. Del 40% del precio, digamos que la editorial quiere quedarse un 10% de beneficio, como el autor, o sea, digamos así. Del 30% del precio, ¿vale? Tiene que salir todo esto. O sea, si el libro valía 10 euros, el libro tiene que costar 3 euros imprimirse, maquetarse y producirse. 3 euros. Ahora pensad, fotocopias, papel, etcétera, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos tienes que hacer para que te trabajen los precios? Ahí tenemos uno de los grandes detalles del precio de los cómics, porque no es un libro, no es un interior en blanco y negro la mayor parte de las veces, no es es un interior que tiene que tener un gramaje, unas tintas diferentes, mayores gramajes, menos gramajes, papeles lo que se llama satinados o offset o lo que sean, tienes que elegir unos papeles diferentes, tienes que tenerlos, ese papel cuesta X o Y, más o menos caro según lo que sea, la tinta y la impresión cuesta lo que te cuesta, o sea, estamos hablando de que una editorial más o menos tiene que, para tener un 10% del precio de un libro, pongamos, como ya he dicho, pues de 10 euros, un TV de 10 euros que vendamos, pues para más o menos esa editorial poder quedarse 1 euro, más o menos, tiene que gastarse 9 en el resto del proceso. O sea, 10 pavos. De esos 10, 3 tendrían que ser para crear el cómic. Ahora, pensad que estamos hablando que decimos siempre, la librería es el intermediario y los distribuidores. Sí, se llevan un porcentaje y la editorial está muy jodida. Pero hay editoriales que están funcionando sin distribuidora, envían ellos directamente. Y algunos hablan de la autopublicación. Claro, la autopublicación puede subirle, el autor se queda ese 20-25% que se queda a la librería. Eso está guay. El autor se puede gastar algo más en hacer el libro un poco más chulo. Guay. Pero la diferencia es que esa editorial, para que lo entendáis, si no tienes puntos de venta, ¿qué vas a hacer? Internet. En Internet la mayor parte de los libros, lo siento, pero desaparecen. O sea, los cómics desaparecen. Las novedades de una semana para otra no están. Cada mes hay 400, 500 novedades. Al año se calcula que me parece que había 5.000 y pico novedades. O sea, ¿qué hacemos? ¿De verdad que os vais a entrar de todas? Todas van a interesaros. O sea, si quitas a las librerías, les bajas un 25% el precio. Hostias, eso es un pico. Si le quitas la distribución, le quitas un 30%. Hostias, eso es un picazo. Ya, pero es que tienes que conseguir vender el mismo número de ejemplares sin distribuir, sin puntos de venta. Son las librerías. Eso es muy, muy, muy jodido. Preguntadle a alguien que se autopublique si es capaz de sacar cada mes, si podría sacar, pongamos, no va a irme mucho, una editorial que saque 5 títulos al mes con 500 ejemplares, 2.500 ejemplares al mes. Colocarlos al mes, sin puntos de venta, sin puntos de acceso. Y ahora calculad lo que son enviar tú, en lugar de que lo vendas en el punto, o los envíen las editoriales, las imprentas, o la editorial o lo que sea, la editorial tiene que hacer de esos 2.500 envíos. Que le hagan una rebaja por ser 2.500, me da igual, 3 euros. Hostias, ya sé, un 30% se van esos envíos. Ya de repente la librería ya no importa. Hostia, si voy a gastarme 3 euros en el envío, a la librería, que la venda ella. Y si tiene que enviarlo, que gaste ella en enviarlo. Yo ya me libro. Ya. Pero
es que a la librería tienes que mandarlo también. Hostias, una distribuidora, le doy parte del precio de portal, le doy otro porcentaje y además me recopila todo, me paga todo, me almacena, ya me lo devolverá cuando sea, me gestiona cosas. Por eso se hace. Porque una editorial tendría que tener la misma máquina que una distribuidora para poder mover sus libros. Luego, para poder recogerlos, etcétera, etcétera, almacenar, es muchísima pasta. Eso se lo quita una distribuidora. Y con las librerías tiene los puntos de venta y el acceso y la venta. Y el envío online que hacen las mismas librerías. Por ejemplo, por eso esos porcentajes la gente se queja de ellos. Que la librería, la editorial tendría unos precios pues un 50% más bajos, la mitad de precios sin distribuidoras y sin librerías. Sí, pero a ver quién encuentra esos cómics, a ver quién los vende, cuánto marketing tendrían que utilizar, cuánto gastarían ellos en enviar eso. Muchas editoriales se han quitado de encima a las distribuidoras y envían ellos el material a las librerías directamente. Y si no son muchas librerías en España, ahora mismo no sé cuántas hay, 300 librerías de cómic, puedan esto, pero no son 300 librerías de cómic, es que las librerías generalistas también quieren cómics. O sea, la Casa del Libro sí le pues hacer un envío gordo a la Casa del Libro y que se distribuya porque lo hace ella, al FNAC igual, al Corte Inglés. Pero ¿cómo lo haces con librerías más pequeñas que también quieren? Por eso las distribuidoras es una menos gente, menos sueldos, menos almacén, menos líos. Es así. Por eso os digo que cuando vemos el precio de un libro tan fácilmente todo el mundo, es que la mitad sin distribución y sin libros, ya, pero es que la editorial con ese precio no le sale a cuenta porque no lo vende. Sube 50, en vez de venderlo a 5 euros que la gente le encantaría, lo vende a 10 porque si no ellos tendrían que gastarse 5 euros extras para todo eso y subirían igualmente el precio del TV o del libro. O sea que básicamente por eso viene esa distribución necesaria, viene necesaria esos puntos de venta son las librerías. En el mundo del cómic, por ejemplo, siempre se dice que la distribuidora funcionaría, pero es que hay editoriales que tienen que mandar a todos lados. Quiero decir, Panini no solo funciona en librerías. E incluso las mismas distribuidoras funcionan con subdistribuidoras locales que por un 5% más o menos o algo así se distribuye un 10%, distribuyen a papelerías, a pequeños negocios y cosas así. Es que es un tema muy peleagudo. Es muy feliz la gente diciendo, sin distribuidoras bajarían el precio. Sí, pero las editoriales no, pues la editorial tendría que comerse ese dinero. Pero lo va a hacer. De hecho, es uno de los grandes pasos que hizo IECC todo feliz. Fue, yo voy a ser mi propia distribuidora. Ya, asumes tus cargos de almacenaje, asumes tus cargos de... Toda la gente tienes que tener almacén, toda la gente tienes que tener enviando, distribuyendo, recibiendo los encargos, envíos, costes, cartonajes, materiales, etcétera. Lo tienes que asumir tú, no es toma, yo te lo doy a la distribuidora y haz lo que te salga las narices con eso, ya me dirás. No, es, lo bajas al almacén, hay que mandarla X, me van a cobrar tanto fijo cada mes de envíos que me como yo, que no es que porque la distribuidora se lleva un porcentaje pero no me cobra, o sea, yo le mando el TVO y me mandará las ventas, pero lo que me toca de las ventas, pero no me manda una factura de envíos. Eso sí que me lo mandas, lo mando por la mensajería que sea MRV o Segur o correos o lo que queráis. Es por eso que las empresas que más pequeñas se pueden autodistribuir, otras no. ¿Vale? Las muy grandes es muy difícil que funcione sin distribuidora. Ahí tenéis los que tienen distribución propia, pues son normalmente las que ya tienen una cosa más o menos establecida y llevan mucho tiempo haciéndolo o ya lo han hecho con TVOs propios o TVOs anteriormente. Hay mucho tema con eso también si algún día queréis hablar. Y la última cosa que quería hablar de esto, antes de largarnos ya casi de... Bueno, a ver, ya no sé ni dónde me estoy quedando. Creo que se ha cortado esto, se ha vuelto a arrancar. Me da igual, yo sigo. El último punto, que es una reedición, que es una reimpresión y que es una nueva edición. Porque es que ahí viene el cachondeo. Tenemos un problema, y es que las editoriales en este país desde hace muchos años han llamado ediciones a reimpresiones. Para que entendáis, cuando tú haces una primera edición, sacado 500 ejemplares. En la segunda edición, para que se llame nueva edición, tiene que tener nuevo ISBN, o sea, nuevo código de barras, que no lo tienen, y otro material que la diferencie una edición de otra. Para eso hablaríamos de segunda edición, tercera edición, cuarta edición. Si no, son reimpresiones. Es el mismo cómic vuelto a imprimir. Perrerías. Bueno, básicamente a nivel legal, si tú haces 5 ediciones del mismo cómic exactamente igual, lo que tienes son 5 reimpresiones legalmente, aunque le pongas quinta edición, lo que has hecho son 5 reimpresiones, y esas 5 reimpresiones tienen el mismo ISBN, tienen que tener, ahora viene el chiste, mismo precio impreso,
tiene que tener todo igual. Si es una nueva edición, le puedes variar el precio con variar pequeños detalles. Una hoja extra ya es nueva edición, ya le puedo cambiar el precio. Porque total, tendré que pedir un nuevo ISBN para él. Si tiene nuevo ISBN, puede tener nuevo precio y puede tener alguna característica nueva. O ser completamente igual, pero como ha cambiado el precio, ya es diferente, ya es una nueva edición, ya no es una reimpresión, es otra edición, una reedición. De ahí vienen las perrerías, para que entendáis un poquito. Yo saco un cómic X. Uh, no sé, tengo alrededor tantos y nunca sé qué narices coger. Así por... Es una de las grandes dudas que se suelen tener, ¿no? Tengo alrededor de todo y no sé qué coger. Hay de todo, hay de todo. Bueno, Casanova 2, por ejemplo, de nada. Memo. Yo cojo este tomo, ¿de acuerdo? Es primera edición. Mi tirada inicial son 1000 ejemplares. Se agotan. Hago una segunda reimpresión, no cambio nada. Bueno, le pongo la pegatina aquí de segunda edición. Ya es diferente, ya puedo llamarlo segunda edición. Pero no es legalmente una segunda edición porque el ISBN, el código de barras, no cambiará. Y el precio será el mismo. Por lo tanto, no es una nueva edición. Pero, eso a nivel legal no es una nueva edición, aunque os ponga aquí segunda, tercera, cuarta edición. Es una segunda reimpresión. Pero si vuelvo a pedir un ISBN porque voy a cambiar el precio, lo llamo segunda edición y le cambio el precio. En el momento en el que aparezca aquí un precio diferente, es que por lo que os he dicho, la ley del libro establece que tendría que tener aquí el precio. Lo que pasa es que las librerías lo pegan, lo ponen, porque esa ley normalmente acaba cayendo sobre el vendedor, que es el que tiene que poner el precio final, porque el público no lo ve hasta el librero. O sea, tú no pones aquí el precio, mañana lo puedes subir. Sin cambiar, puedes cambiar el precio, nuevo catálogo, nuevo cacharro, no cambias el ISBN, es otra edición porque es la segunda o tercera, como quieras llamarla, le subes el precio, puedes, porque es una nueva edición, ha cambiado algo, una nueva reimpresión, y como no le has puesto el precio, pues lo subes y ya está. Pues genial. Puedes hacerlo, pero la librería es que se tiene que poner aquí el precio, porque a la hora de vender al público tiene que haber aquí un precio. Yo los quito, o sea, los que son de pegatina. Eso es por eso aquí no está. Por eso es la diferencia entre una edición y una reimpresión. Y luego ya con las reediciones y las reimpresiones tenemos ya digámoslo así, el follón padre que os estoy diciendo entre reimpresión y reedición, que no es lo mismo, pero ya veréis. Había un detalle que esto tengo que mirarlo. A ver, una reedición es cuando la primera edición es modificada, genera una nueva edición, etcétera, etcétera. La reimpresión es un nuevo tiraje de determinada cantidad de ejemplares, que no ha sufrido ninguna modificación o alteración de su contenido. Para reimprimir el libro necesitamos el mismo archivo que se imprimió. Esto es lo que hay que decir. Sin embargo, para la reedición, el archivo o las muestras físicas que nos imprimen físicamente con un escaneado o lo que sea, las nuevas planchas o pruebas son nuevas. ¿Vale? Para eso entenderíais. ¿Cuándo se recibe un nuevo ISBN? La reimpresión no lo necesita, en cambio una nueva edición sí que requiere un nuevo ISBN, porque hay variaciones sustanciales. De acuerdo, para que entendáis un poco lo que ponen aquí. Una obra original es un manuscrito. Cuando esta obra ha sufrido procesos editoriales de edición, traducción, diseño, maquetación, se convierte en primera edición. Si volvemos a imprimir es la primera reimpresión. Si nuestra primera edición sufre modificaciones como ampliación de contenido, modificaciones o cambios de formato, tendremos una segunda edición con un ISBN distinto. ¿Vale? Ahí es donde está la clave. Por eso, muchas veces, ahora es cuando hablamos muy mal. Para que entendáis, yo compro este Casanova segunda edición, tercera edición, sin que me cambien el precio, lo que estoy comprando es segunda reimpresión, tercera reimpresión. Pero, cuando pido la reimpresión del Omnigold de Spider-Man y pasa de tener 39,95 de valor a 49,95 y cambia el código de barras porque cambia, en realidad yo he pedido una reimpresión, pero lo que han hecho es una nueva edición. Muchas veces ese es el gran detalle y no te ponen quinta edición o segunda edición porque ellos ya han aprovechado para con las reimpresiones venderte como que han hecho X tiradas extras. Eso es la diferencia entre edición, entre lo que es editar, reeditar y reimprimir. Normalmente lo que llamamos reimpresiones suelen ser reediciones, segundas y terceras ediciones son eso, y las segundas ediciones en realidad son reimpresiones. Eso es un detalle a tener en cuenta también. Y bueno, yo ya creo que eso es suficiente. La turra, 25... ¡Hostia, media hora! Ya lo siento, voy cortando ya. Os dejo con esto y me voy a poner a grabar sobre TVOs para no
daros... mira, esto lo subo ahora, pero mañana os prometo que habrá un par de sols y un par de vídeos de TVOs. Solo TVOs, ¿vale? Cómics, nada de reglas, ni leyes, ni leches, que es esto. Pero esto viene a colación de cuando, para que sepáis, qué va a ocurrir con una descatalogación, qué va a ocurrir con los precios del catálogo, o sea, quiere decir, se va a trabajar, eso se trabaja ya una vez descatalogado o antes, qué reimprimir, reeditar, etcétera, etcétera, y cuánto cuesta un libro. Hostia, pues sí queda la turra. Hostia, tú, esto debería haberlo dividido en varios cachos. Podría haberlo hecho.